Viejo vaquero vivió solo durante 30 años, hasta que un adolescente llegó con sus ojos y una carta. Tentáculos, capítulo 1. El silencio del desierto. El sol texano se alzaba como una bola de fuego sobre las extensas llanuras, tiñendo de naranja y dorado las colinas rocosas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ezekiel Zeke Morrison se incorporó lentamente de su catre, sintiendo cómo cada articulación protestaba con el familiar coro de dolores que llevaba 30 años acompañándolo. A los 68 años, su cuerpo era un mapa de cicatrices y arrugas que contaban la historia de una vida dura bajo el sol implacable de Texas. El rancho Morrison había sido próspero una vez. Ahora, las cercas de madera se inclinaban como borrachos después de una noche larga, y la casa de 2 plantas necesitaba una mano de pintura que Zeke no tenía intención de darle. ¿Para qué? No había nadie más que él para verla. Se dirigió a la cocina, donde el café de la noche anterior aún esperaba en la cafetera de hierro. Lo calentó sobre la estufa de leña, observando por la ventana empolvada cómo sus 2 caballos, Thunder y Bell, pastaban en el corral. Eran sus únicos compañeros, y aunque no hablaban, entendían su silencio mejor que cualquier ser humano que hubiera conocido. «Otro día más, muchachos», murmuró, llevándose la taza agrietada a los labios. El café estaba amargo, como todo en su vida. 30 años atrás, cuando Margaret se fue llevándose consigo todo lo que había de luz en aquel lugar, Zeke había hecho las paces con la soledad. O eso se decía cada mañana al despertar. El trabajo diario lo mantenía ocupado. Revisó las pocas cabezas de ganado que le quedaban, reparó una sección de cerca que había cedido durante la última tormenta y limpió los bebederos. El cielo se extendía interminable sobre él, un azul tan profundo que a veces le quitaba el aliento. En días como este, recordaba por qué sus antepasados habían elegido esta tierra inhóspita para llamarla hogar. Hacia el mediodía, cuando el calor se volvía sofocante y hasta las lagartijas buscaban sombra, Zeke se refugió en el porche. El mecanismo de su viejo rifle necesitaba limpieza, una tarea que hacía más por mantener las manos ocupadas que por necesidad real. Hacía años que no cazaba nada más grande que una liebre. El viento arrastraba el aroma seco de la artemisa y el polvo de la tierra resquebrajada. Era un olor que había respirado toda su vida, que estaba grabado en su memoria como una canción de cuna. Pero hoy había algo diferente en el aire, una tensión que no sabía explicar. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo rudo, temblaron ligeramente mientras desmontaba el rifle. No era la edad, era una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La anticipación de que algo estaba a punto de cambiar. Thunder relinchó en el corral, alzando la cabeza hacia el horizonte. Belle hizo lo mismo. Los caballos siempre sabían antes que los humanos cuando se acercaban visitantes. Zeke entrecerró los ojos, escrutando la distancia. Al principio no vio nada, solo las ondas de calor que se alzaban del suelo como fantasmas transparentes. Pero después, muy despacio, una figura comenzó a tomar forma en el horizonte. Alguien caminaba hacia el rancho. En 30 años, los visitantes se podían contar con los dedos de una mano. El cartero rural pasaba una vez al mes. El veterinario había venido 2 veces para atender a Thunder y hubo un par de vaqueros perdidos buscando trabajo. Pero esta silueta era diferente, más pequeña, más joven. Zeke se puso de pie lentamente, dejando las piezas del rifle sobre la mesa de madera desgastada. Su corazón, que había latido con el ritmo pausado de la soledad durante tanto tiempo, comenzó a acelerar. La figura se acercaba con paso decidido, pero cansado. Era un joven, eso estaba claro ahora. Llevaba un sombrero de ala ancha demasiado grande para su cabeza y una mochila de cuero que parecía haber visto mejores días. Sus ropas estaban cubiertas del polvo rojo de los caminos de Texas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para distinguir sus rasgos, Zeke sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Los ojos, Dios santo, esos ojos, eran verdes como jade pulido, con pequeñas motas doradas que brillaban bajo el sol, los mismos ojos que había visto en el espejo durante los primeros 40 años de su vida.
los mismos ojos que había heredado de su padre y su padre del suyo, los ojos de los Morrison. El muchacho se detuvo al pie de los escalones del porche. No podía tener más de 17 años, con el cabello castaño asomando por debajo del sombrero y una mandíbula que comenzaba a endurecerse con la proximidad a la edad adulta. Pero eran los ojos los que mantenían a Zeke clavado en su sitio, como si hubiera visto un fantasma. «¿Señor Morrison?», preguntó el joven con una voz que temblaba ligeramente por el cansancio y la incertidumbre. Zeke asintió lentamente, sin confiar en su voz para responder. El muchacho se quitó el sombrero, revelando un rostro que le resultó dolorosamente familiar. No solo por los ojos, sino por la forma de la frente, la curva de las cejas, la manera en que mantenía la barbilla levantada con orgullo, incluso cuando estaba claramente nervioso. «Mi nombre es Samuel Reyes», dijo rebuscando en su mochila. Creo que usted es mi abuelo». Las palabras golpearon a Zeke como un puñetazo en el pecho. Sus piernas casi cedieron y tuvo que agarrarse a la columna del porche para mantenerse en pie. Samuel sacó un sobre de su mochila, amarillento por el tiempo y sellado con cera roja. Lo extendió hacia Zeke con manos que también temblaban. «Mi madre me dijo que le diera esto. Dijo que lo explicaría todo». Zeke miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. En la parte frontal, escrito con una caligrafía que reconocía, pero que no había visto en 30 años, estaba su nombre, Ezekiel Morrison. Debajo, en letras más pequeñas, para ser abierta solo cuando Samuel cumpla 17 años. El viento del desierto susurró entre ellos, arrastrando polvo y recuerdo. Zeke extendió una mano temblorosa y tomó la carta. El papel crujió bajo sus dedos, frágil por el paso del tiempo. «Tu madre», comenzó a decir, pero la voz se le quebró. «Margaret Reyes», dijo Samuel, aunque creo que antes se llamaba Margaret Morrison. El nombre golpeó a Zeke como un eco de otro tiempo, cuando el mundo era diferente y su corazón no había aprendido aún a vivir en el silencio. Margaret, su pequeña Maggie, su hija. Miró al muchacho parado frente a él, con esos ojos Morrison que brillaban con una mezcla de esperanza y miedo, y supo que la soledad que había sido su compañera durante 30 años estaba a punto de llegar a su fin. Para bien o para mal, su vida acababa de cambiar para siempre. «¿Tienes sed, muchacho?», logró preguntar finalmente, su voz ronca por la emoción. «El desierto no perdona a los que viajan sin suficiente agua». Samuel asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa que transformó su rostro cansado. «Sí, señor, mucha sed». Mientras el joven subía los escalones del porche, Zeke apretó la carta contra su pecho y miró hacia el horizonte infinito. 30 años de preguntas estaban a punto de encontrar respuestas y 30 años de silencio estaban a punto de romperse. El primer capítulo de una nueva historia había comenzado. Tassie, capítulo 2. Secretos sellados en cera. El interior de la casa Morrison parecía suspendido en el tiempo. Los muebles, cubiertos por una fina capa de polvo, permanecían exactamente donde Margaret los había dejado 30 años atrás. Las cortinas de encaje, ahora amarillentas, filtraban la luz del sol creando patrones dorados sobre el piso de madera. Samuel siguió a su abuelo a través de la sala, observando las fotografías familiares que colgaban de las paredes como centinelas silenciosos del pasado. Dick se dirigió a la cocina con pasos medidos, como si cada movimiento fuera deliberadamente calculado para darle tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. El sobre seguía en su mano, y Samuel podía ver cómo sus nudillos se habían puesto blancos por la fuerza con que lo apretaba. «Siéntate donde quieras», murmuró Zeke, señalando hacia una mesa de roble macizo que había visto mejores días. «Voy a traerte algo de beber». Samuel eligió una silla que le daba vista a la ventana y al paisaje infinito que se extendía más allá. Desde aquí podía ver los corrales, los pocos animales que pastaban con pereza bajo el calor del mediodía, y las colinas onduladas que se perdían en la distancia. Era hermoso, de una manera austera y honesta que nunca había experimentado viviendo en la ciudad. Zeke regresó con un vaso alto lleno de agua fresca y una jarra de limonada que había preparado esa mañana. Samuel bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido frío,
aliviaba su garganta reseca. ¿Desde dónde caminas?, preguntó Zeke, tomando asiento frente a él. Había dejado la carta sobre la mesa, pero sus ojos no se apartaban de ella. «Desde Austin», respondió Samuel, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Tomé un autobús hasta Fredericksburg y desde ahí caminé. 2 días». Zeke alzó las cejas. Austin estaba a más de 200 millas de distancia. «¿Tu madre sabe que estás aquí?». Samuel bajó la mirada, jugando nerviosamente con el borde de su sombrero. «Mamá murió hace 3 meses. Cáncer de pulmón. Antes de morir, me dio esa carta y me dijo dónde encontrarlo». Las palabras cayeron sobre la cocina como piedras en un estanque silencioso. Zeke sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Margaret, su pequeña Maggie, había muerto sin que él siquiera lo supiera. «Lo siento, muchacho», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No sabía que estaba enferma». «No hay manera de que hubiera sabido», respondió Samuel con una madurez que parecía demasiado avanzada para sus años. «Mamá nunca mencionó a la familia, nunca habló de usted o de este lugar o de por qué se fue. Solo al final, cuando ya no le quedaba mucho tiempo, me contó que tenía un abuelo que vivía en un rancho en el corazón de Texas». Zeke tomó la carta entre sus manos temblorosas. El sello de cera roja había permanecido intacto durante todos estos años, guardando los secretos que Margaret no había sido capaz de compartir en vida. «Me da miedo abrirla», admitió, mirando a Samuel a los ojos. 30 años son muchos para preguntarse ¿qué fue lo que salió tan mal? Samuel se inclinó hacia adelante, colocando sus manos sobre la mesa. «Mamá me dijo que usted era un buen hombre. Dijo que cometió errores, pero que tenía un corazón noble. Dijo que me parecía a usted cuando era joven. ¿Y tú qué piensas de eso?». El joven sonrió, una expresión que iluminó su rostro cansado. «Creo que caminar 200 millas para conocer a mi abuelo demuestra que algo de su terquedad heredé». A pesar de todo, Zeke no pudo evitar sonreír. Había algo en la manera directa y honesta con que el muchacho hablaba que le recordaba no solo a Margaret, sino a él mismo a esa edad. Con cuidado reverencial, Zeke rompió el sello de cera. El papel crujió suavemente mientras desdoblaba la carta. La caligrafía de Margaret, elegante y firme, llenaba 2 páginas completas. Zeke comenzó a leer en silencio y Samuel vio cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: sorpresa, dolor, comprensión y finalmente algo que parecía alivio mezclado con profunda tristeza. «¿Qué dice?», preguntó Samuel cuando no pudo soportar más el silencio. Zeke levantó la vista y sus ojos verdes, tan parecidos a los del joven, estaban húmedos. «Dice que lo siente. Dice que se fue porque pensó que era lo mejor para todos. Y dice que tú...». Su voz se quebró ligeramente. «Tú eres su hijo, pero también eres mi nieto de sangre. Tu padre era James Reyes, un buen hombre que la amó y que te crió como suyo, pero biológicamente tú eres un Morrison». Samuel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Había venido buscando respuestas, pero esta revelación lo golpeó como un rayo. «No entiendo. Mamá tuvo una aventura». Zeke negó con la cabeza, leyendo más adelante en la carta. «No, muchacho, es más complicado que eso. Dice aquí que antes de irse, antes de conocer a James, ella ya estaba embarazada. De un joven de aquí, del pueblo. Alguien que...». Sus ojos se oscurecieron mientras continuaba leyendo. «Alguien que no aceptó la responsabilidad cuando se enteró». «¿Quién?». Zeke dobló la carta cuidadosamente como si fuera un tesoro frágil. «Robert Hutchinson, el hijo del banquero del pueblo. Un cobarde que se escondió detrás del dinero y la influencia de su familia cuando las cosas se pusieron difíciles». La rabia antigua comenzó a arder en el pecho de Zeke. Recordaba perfectamente aquel día, 30 años atrás, cuando Margaret llegó a casa llorando. Recordaba confrontar a Robert y la manera despectiva con que el joven rico había desestimado a su hija como si fuera solo una diversión pasajera. «Por eso se fue», continuó Zeke.
no porque estuviera enojada conmigo, sino porque no podía soportar vivir en el mismo pueblo que él. No podía soportar que todo el mundo supiera lo que había pasado. Samuel procesó esta información lentamente. Todo lo que había creído sobre su origen, sobre su familia, sobre sí mismo, se reconfiguró en su mente como las piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Entonces James Reyes no era mi padre biológico, pero me quiso como si lo fuera. Según tu madre, sí. Dice que fue el mejor hombre que conoció y que te dio su apellido y su amor sin reservas, que nunca te hizo sentir diferente o menos querido. Es verdad, admitió Samuel. Papá murió cuando yo tenía 12 años, un accidente en la construcción, pero nunca dudé de que me amara. Zig se puso de pie y caminó hasta la ventana mirando hacia los corrales, donde Thunder y Bell seguían pastando tranquilamente. Tu madre también dice que nunca dejé de amarla, que la decisión de irse fue enteramente suya y que ha lamentado todo este tiempo el dolor que eso me debe haber causado. ¿La perdonas?, preguntó Samuel suavemente. Zig permaneció en silencio por un largo momento. Afuera, una liebre cruzó corriendo el patio, perseguida por su propia sombra. No hay nada que perdonar, muchacho. Ella hizo lo que pensó que era mejor. Era apenas una niña, asustada y sola, tratando de protegerse a sí misma y a su hijo, a ti. Se volvió para mirar a Samuel, y en sus ojos había una ternura que no había mostrado en décadas. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? Tienes 17 años, eres prácticamente un hombre. Puedes decidir por ti mismo qué quieres hacer. Samuel se puso de pie también, acercándose a la ventana junto a su abuelo. No tengo a dónde ir, dijo simplemente. Mamá no tenía familia, y los Reyes nunca me aceptaron completamente después de que papá murió. Austin es una ciudad grande y fría, y yo prefiero esto. Señaló hacia la vastedad del paisaje texano. ¿Te quedarías aquí?, preguntó Zig, apenas atreviéndose a esperar. Si me deja, sí, puedo trabajar, puedo aprender. Y tal vez podemos conocernos, de verdad conocernos. Zig sintió algo que no había experimentado en 30 años, esperanza. Extendió una mano hacia Samuel y el joven la estrechó firmemente. Bienvenido a casa, nieto. Afuera, las sombras comenzaban a alargarse mientras el sol iniciaba su descenso hacia el horizonte. En la distancia, un águila real trazaba círculos majestuosos en el cielo infinito. El rancho Morrison, que había permanecido en silencio durante 3 décadas, comenzaba a despertar una vez más. Núcleo, capítulo 3. Raíces en tierra árida. El primer amanecer de Samuel en el rancho Morrison llegó acompañado del canto de un gallo que sí que había comprado años atrás más por nostalgia que por necesidad. El muchacho se despertó en la habitación que había sido de su madre. Una habitación que Zig había mantenido exactamente como ella la había dejado. La colcha de retazos hecha por su abuela, los libros de aventuras polvorientos en el estante y las cortinas azules que filtraban la luz matutina. Samuel se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Zig ya preparando café y huevos revueltos. El aroma llenaba la casa con una calidez que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. «Buenos días, muchacho», saludó Zig sin levantar la vista de la sartén. «Espero que hayas dormido bien. Esta tierra puede ser ruidosa por las noches si no estás acostumbrado». «Dormí mejor que en años», respondió Samuel honestamente. «En Austin siempre había sirenas, tráfico, vecinos gritando. Aquí el silencio es reconfortante». Zig asintió, recordando sus propios primeros años en la ciudad cuando era joven, antes de darse cuenta de que su corazón pertenecía a la vastedad del campo tejano. Desayunaron en relativo silencio, pero era un silencio cómodo, no el silencio tenso del día anterior. Entre bocados, Samuel observaba a su abuelo, la manera en que movía las manos, la forma en que masticaba pensativamente, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado. Todo le resultaba extrañamente familiar, como si estuviera viendo una versión mayor de sí mismo. «Hoy te voy a enseñar lo básico»,
dijo Zeke después de terminar su café. El rancho no es lo que era antes, pero aún requiere trabajo diario. Si vas a quedarte, necesitas aprender a hacer tu parte. Samuel sonrió, ansioso por comenzar. Estoy listo. Los siguientes días se convirtieron en un ritmo natural. Zeke le enseñó a Samuel cómo alimentar a los animales, cómo revisar las cercas en busca de daños y cómo leer las señales del clima en las nubes que se formaban sobre las colinas distantes. Le mostró dónde encontrar los mejores pastos para el ganado y cómo distinguir entre las plantas venenosas y las que eran seguras para los animales. Samuel demostró ser un estudiante ávido y natural. Sus manos, aunque inicialmente suaves por la vida en la ciudad, pronto desarrollaron callos y fuerza. Su espalda se enderezó con el trabajo físico y su piel se bronceó bajo el sol implacable de Texas. Pero no todo era trabajo. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, se sentaban en el porche y Zeke comenzó a compartir historias. Habló de los primeros Morrison que llegaron a Texas, de cómo habían construido el rancho desde cero con nada más que determinación y trabajo duro. Le contó sobre la bisabuela de Samuel, una mujer irlandesa feroz que había defendido el rancho contra los bandidos con una escopeta y pura terquedad. Los Morrison siempre han sido gente resistente, decía Zeke, meciendo suavemente en su vieja silla de madera. No se rinden fácilmente y protegen lo que es suyo. ¿Por eso se quedó aquí solo durante 30 años? Preguntó Samuel una tarde. ¿Por terquedad? Zeke consideró la pregunta cuidadosamente. En parte, sí, pero también por amor. Este lugar, esta tierra, está en nuestra sangre. Tu madre lo entendía, aunque tratara de negarlo. Por eso te trajo aquí, aunque fuera a través de una carta. Una semana después de la llegada de Samuel, estaban reparando una sección de cerca cuando vieron una nube de polvo acercándose por el camino de tierra. Un camión pick-up azul se detuvo cerca de la casa y de él bajó un hombre alto y fornido, vestido con un traje que claramente no estaba diseñado para el calor texano. Robert Hutchinson, murmuró Zeke, y Samuel vio cómo la mandíbula de su abuelo se tensaba. El hombre se acercó con paso confiado, pero Samuel notó que sus ojos evitaban hacer contacto directo con Zeke. Morrison, saludó Robert con un tono que pretendía ser casual, pero sonaba forzado. He oído que tienes un visitante. ¿Y eso te importa por qué? Respondió Zeke sin dejar de trabajar en la cerca. Robert miró a Samuel con curiosidad y algo más. Reconocimiento, incomodidad. Los pueblos pequeños hablan, ya lo sabes. Dicen que el muchacho se parece notablemente a ti cuando eras joven. Samuel sintió un nudo en el estómago. Este era el hombre que había abandonado a su madre. El hombre cuyo rechazo había enviado a Margaret lejos de su hogar y de su familia. Samuel es mi nieto, dijo Zeke simplemente, enderezándose hasta alcanzar su altura completa. ¿Hay algún problema con eso? Robert se removió incómodamente, ajustándose la corbata. Por supuesto que no, solo pensé que debería presentarme. Soy Robert Hutchinson. Mi familia ha sido prominente en esta comunidad por generaciones. Samuel miró al hombre que técnicamente era su padre biológico. No sintió conexión, ni curiosidad, ni siquiera ira, solo una extraña indiferencia, como si estuviera observando a un completo extraño. Mucho gusto, dijo cortésmente, pero sin extender la mano. El silencio se extendió entre los tres hombres. Robert claramente esperaba algo más, algún tipo de reconocimiento o reacción. Cuando no llegó, su confianza comenzó a desmoronarse visiblemente. Bueno, yo solo quería asegurarme de que todo estuviera bien aquí. Si necesitan algo, cualquier cosa, mi familia tiene recursos. No necesitamos nada de tu familia, Hutchinson, interrumpió Zeke con voz fría. No lo necesitábamos hace 30 años y no lo necesitamos ahora. Robert asintió nerviosamente, claramente aliviado de tener una excusa para irse. Por supuesto, solo quería que supieran que estoy disponible si cambian de opinión. Después de que el pick-up desapareciera en una nube de polvo, Samuel y Zeke regresaron a su trabajo en silencio. Fue Samuel quien finalmente rompió la quietud. ¿Cree que sabe quién soy realmente? Zeke clavó un poste en la tierra con más fuerza de la necesaria. Los hombres como Robert Hutchinson siempre sospechan,
pero rara vez admiten la verdad, especialmente cuando esa verdad los hace quedar mal. Probablemente tiene sus dudas, pero es demasiado cobarde para enfrentarlas. ¿Qué haríamos si tratara de causar problemas? Zeke se detuvo en su trabajo y miró a su nieto directamente a los ojos. Los Morrison no huimos de los problemas, muchacho. Los enfrentamos de frente, pero también somos lo suficientemente inteligentes para no buscarlos innecesariamente. Mientras él nos deje en paz, nosotros lo dejaremos en paz. Esa noche, mientras cenaban un guiso de ternera que Zeke había preparado con verduras de su pequeño huerto, Samuel hizo la pregunta que había estado rondando su mente todo el día. ¿Alguna vez se arrepiente de no haberse casado de nuevo? ¿De no haber tenido más hijos? Zeke masticó lentamente considerando su respuesta. Hubo oportunidades a lo largo de los años, mujeres buenas que habrían sido excelentes esposas, pero después de que tu madre se fue, algo en mí se cerró. Construí muros alrededor de mi corazón que pensé que nunca se derribarían. Miró a Samuel a través de la mesa iluminada por lámparas de aceite. Pero estos últimos días, por primera vez en 30 años, siento que esos muros se están desmoronando. Tener familia de nuevo, tener a alguien de quien preocuparme que no sea solo yo mismo. Se siente bien, muchacho. Se siente como volver a casa. Samuel sonrió, sintiendo la misma calidez que había estado creciendo en su pecho desde su llegada. Para mí también se siente como volver a casa, abuelo, como si hubiera estado buscando este lugar toda mi vida sin saberlo. Afuera, el viento nocturno susurraba a través de las praderas, llevando consigo el aroma de la artemisa y la promesa de otro día. En la distancia, un coyote aulló a la luna llena, un sonido salvaje y libre que hablaba de la vastedad interminable de Texas. Por primera vez en 3 décadas, el rancho Morrison se sentía completo nuevamente. L'induzione, capítulo 4. El legado continúa. 3 meses habían pasado desde la llegada de Samuel y el rancho Morrison había experimentado una transformación que iba mucho más allá de las reparaciones físicas. Las cercas estaban derechas y fuertes, los corrales lucían limpios y bien mantenidos y la casa había recobrado el cálido aspecto de un hogar vivido y amado. Samuel se había convertido en un vaquero natural, con una intuición para el ganado y los caballos que sorprendía incluso a Zeke. Sus movimientos habían adquirido la confianza tranquila de alguien que conoce su lugar en el mundo, y su rostro se había endurecido con el trabajo bajo el sol tejano hasta parecerse aún más a su abuelo. Era una mañana de octubre cuando llegó la carta que cambiaría todo una vez más. Zeke regresó del buzón de correo, que estaba al final del largo camino de entrada, con una expresión confundida en el rostro. En su mano llevaba un sobre oficial con el sello del gobierno del condado. ¿Qué es?, preguntó Samuel, que estaba cepillando a Thunder en el corral. Parece oficial, respondió Zeke, examinando el sobre. Del condado. Se dirigieron al porche, donde Zeke abrió cuidadosamente la carta. A medida que leía, su rostro se ensombrecía progresivamente. ¿Malas noticias? Zeke levantó la vista, con una mezcla de ira y preocupación en sus ojos verdes. Robert Hutchinson está tratando de forzar la venta de nuestra tierra. Dice que el condado necesita desarrollar la zona para un nuevo centro comercial y que tiene documentos que muestran que parte de nuestros linderos están en disputa. Samuel sintió que la sangre se le helaba. ¿Puede hacer eso? Con suficiente dinero e influencia, un hombre puede intentar cualquier cosa, pero eso no significa que vaya a salirse con la suya. Esa tarde llegó al rancho una visita inesperada.